En tiempos difíciles, los sándwiches no eran cuestión de sabor, sino de supervivencia. Estas humildes creaciones alimentaron a generaciones con lo que tenían a mano. Repasemos los sándwiches de supervivencia que mantuvieron a las familias a flote. Cuando la mantequilla era demasiado cara, la manteca de cerdo se hizo popular. Extendida sobre pan y espolvoreada con sal, este sándwich era común durante la Gran Depresión. Aportaba grasa, sal y calorías, el combustible básico para el día. Algunos añadían pimienta negra para darle un toque picante. A los niños no siempre les gustaba, pero el hambre hacía que todo supiera mejor. Servido frío o ligeramente caliente con suerte, era rápido, saciante y baratísimo. Aunque ahora suene poco apetitoso, los sándwiches de manteca de cerdo eran un clásico en la América rural. La gente no buscaba sabor, sino supervivencia. Es un recordatorio de que lo que hoy vemos como sobras fue una vez el salvavidas entre la pobreza y el hambre. Este sándwich se ganó el respeto no por su sabor, sino por su resiliencia. Simple, dulce y justo lo suficiente para saciar un antojo, el sándwich de azúcar se hacía con una sola cosa: azúcar blanca sobre pan con mantequilla. Cuando no había mermelada, el azúcar cubría el vacío. Les daba a los niños energía rápida y su textura crujiente lo hacía extrañamente satisfactorio. A veces se servía abierto, otras veces prensado como un sándwich normal. Durante la década de 1930 y el racionamiento de la guerra, este dulce también servía como postre barato. Los padres los preparaban para los niños después de largas jornadas en el campo o en la escuela. El azúcar también estaba racionado, así que no se amontonaba, sino lo justo para que el pan seco tuviera sabor. En un mundo sin snacks ni dulces envasados, esto era dulzura a bajo precio y alegraba un poco la infancia. Cuando la sopa de tomate no entraba en el presupuesto, el ketchup se convertía en la mejor alternativa. Untado en rebanadas de pan blanco, este sándwich imitaba el sabor del tomate y se convertía en una comida. Era especialmente común en hogares que aprovechaban al máximo. Algunos añadían una pizca de azúcar o salsa picante, y una versión tostada hacía que el ketchup supiera más cálido, casi cocido. Esto era pura improvisación, y una muestra de cómo las familias usaban los condimentos como sustitutos de comidas completas. Los sándwiches de ketchup pueden parecer absurdos ahora, pero para muchos eran una esperanza en tiempos difíciles. Algunos sándwiches no se basaban en ingredientes, sino en la ilusión. Si no podías permitirte carne o queso, lo imitabas con sabor, grasa o simplemente con un poco de imaginación. Picantes, crudos y baratísimos, los sándwiches de cebolla eran un éxito. Bastaba con una o dos rodajas gruesas de cebolla cruda entre rebanadas de pan con mantequilla o manteca. En algunos hogares, una pizca de sal lo hacía más tolerable. Otros remojaban la cebolla en agua para suavizar el mordisco. Aún así, no se trataba del sabor, sino de llenar el estómago. Los trabajadores los llevaban a las minas de carbón y a los campos porque no se echaban a perder. Ardían al tragarlos, pero cumplían su función. El sándwich de cebolla no era para comensales exigentes, era para quienes tenían que comer algo, lo que fuera. Hoy en día puede que nos estremezca, pero en aquel entonces, este sándwich sabía justo a lo necesario. Las sobras no se tiraban, se reciclaban, y el puré de papas volvió a estar de moda entre las rebanadas de pan. Frío, salado, quizás con un poco de mantequilla o salsa gravy, sobrante con suerte, este sándwich se pegaba a las costillas. Algunos añadían un poco de cebolla frita o ajo para darle sabor, pero la mayoría simplemente cogía lo que había, lo extendía bien y se lo comía rápido. Si el pan estaba tostado, la parte exterior se doraba mientras el relleno se calentaba ligeramente. Una pequeña ventaja en un día duro. No era sofisticado, pero aprovechaba lo ya hecho, ya estirado. No desperdicias nada, cómelo todo. En algunos hogares, era lo único que te separaba del hambre. ¿Tú o alguien de tu familia ha probado alguna vez uno de estos sándwiches de supervivencia? Comparte el que más te recuerde en los comentarios. Queremos escuchar tus historias. Cuando se acabó el pan de molde, apareció el pan de maíz. Los abuelos partían el pan de maíz sobrante y lo rociaban con melaza, un jarabe espeso, pegajoso y rico en hierro que convertía las simples migas en postre. El sándwich se podía comer frío o ligeramente calentado en una sartén con mantequilla si se tenía. La melaza se absorbía en la miga, ablandándola lo suficiente como para que pareciera un plato reconfortante. Este sándwich a menudo servía de comida y de capricho. La melaza era asequible, estable y estaba repleta de azúcar y nutrientes. Su sabor era intenso, terroso, dulce, intenso.
Pero para muchas familias pobres del sur y el medio oeste, se convirtió en el sabor de la supervivencia. En los duros inviernos, les proporcionaba a las familias algo cálido, dulce y sustancioso al que aferrarse. ¿Sigues con hambre? Algunos de los sándwiches más pobres se hacían con restos, sobras, grasa y cosas que la mayoría de la gente hoy en día tiraría sin pensarlo dos veces. Antes de que la mantequilla se generalizara, la grasa de tocino era oro puro. Guardada en un frasco junto a la estufa, se convirtió en la base de todo, incluidos los sándwiches. Una pasada por el pan proporcionaba grasa, sal y un sabor ahumado. Los sándwiches fríos de grasa de tocino eran comunes durante la Depresión, especialmente en los hogares donde la carne era escasa pero la grasa se guardaba religiosamente. A veces se añadía pimienta o una rodaja de cebolla si había. En los pueblos mineros y las familias campesinas, esta era la barra energética de la época. No era glamurosa, pero impulsaba el trabajo. Hoy nos dicen que le temamos a la grasa, pero en aquel entonces mantenía a la gente con vida, y cada mancha les recordaba: cuando no tienes nada, incluso la grasa puede tener sabor. Este era un verdadero capricho en muchos hogares pobres durante el verano. Tomates caseros, cortados en rodajas gruesas, sobre pan blanco con un toque de mayonesa. Eso era todo. A veces se añadía sal y pimienta, pero los jugosos tomates hacían la mayor parte del trabajo. En los hogares con huertos, los tomates eran de lo poco que se podía tener en abundancia. Se comían a diario, a menudo en sándwiches como este. La mayonesa añadía la grasa justa para que fuera satisfactorio. Y si tenías la suerte de tener tostadas, aún mejor. Este sándwich no escatimaba en su simplicidad, la complementaba. En los días calurosos, su sabor era diferente. No sabía mal, simplemente sabía bien. Los perritos calientes no siempre estaban buenos. En épocas difíciles, un solo perrito caliente frío, partido por la mitad, podía convertirse en el almuerzo. A veces estaba crudo, a veces se hervía antes y se dejaba enfriar. Los sándwiches se hacían con lo que hubiera: ketchup, mostaza, cebolla. Con suerte, casi siempre era pan y perrito caliente. Si comías 2 perritos calientes, eras rico. Nada de pan, solo rebanadas de pan de molde y quizás una rebanada extra para que le diera a 2 bocados. Este era el almuerzo tanto para hombres trabajadores como para niños hambrientos. No era gourmet, pero cuando cada bocado importaba, este sándwich cumplía su función. ¿Cuál de estos 10 primeros sándwiches te sorprendió más? ¿O quizás te revolvió el estómago? Comparte tu elección en los comentarios. No te juzgamos, solo recordamos. Esto no era un acompañamiento, era la comida completa. Solo pan y mayonesa, bien untada para disimular el hambre más que el sabor. En los hogares donde incluso los embutidos eran un lujo, la mayonesa era sustituta. A veces se le añadía un toque de pimienta negra, y si había una rodaja de tomate en el huerto, te dabas un festín. Pero la mayoría de las veces era blanco sobre blanco, pan blanco, untable blanco y la silenciosa esperanza de ir tirando. Ahora la gente se burla de ello, pero un sándwich de mayonesa era fácil, barato y no requería refrigeración. En los pueblos más afectados por la depresión, esta era la definición de almuerzo. No había vergüenza en ello, simplemente sobrevivir entre 2 rebanadas. Ligeros y crujientes, los sándwiches de mantequilla y lechuga eran lo más cercano a la comida elegante que algunas familias conseguían. Una loncha de mantequilla, fría y untada, y unas hojas de lechuga iceberg lo convertían en una comida completa. A veces, una pizca de sal o una rodaja fina de tomate le daban un toque más atractivo. Para quienes tenían huerto pero no carne, este sándwich era la solución del verano a la escasez. El crujido de la lechuga y la suavidad de la mantequilla funcionaban de maravilla, pero solo si se tenían ambas. Sin mantequilla, se usaba grasa de tocino. Sin lechuga, solo se esperaban sobras. Servido con té o agua fría, este sándwich ayudaba a las madres a alimentar a sus familias con dignidad, sin importar lo vacía que pareciera la despensa. A continuación están los sándwiches hechos con verdadera desesperación. Restos de comida y frituras que hoy en día la mayoría de la gente no se atrevería a poner entre el pan. Cuando había una gallina en el patio, había huevos. Y cuando había huevos, había sándwiches. Los huevos revueltos eran baratos, rápidos y versátiles, perfectos para hacer sándwiches. Servidos entre pan sin nada más o con más sabor, como cebolla, trocitos de queso duro o incluso puré de frijoles, el sándwich de huevo era el desayuno, el almuerzo o la cena, según lo que se tuviera. Los sándwiches de huevo revuelto frío se guardaban en fiambreras.
Los calientes se comían de pie junto a la estufa. No importaba su aspecto, solo que te llenaran. Para muchos niños durante la guerra o la época de la depresión, esta era la única proteína que veían esa semana. Un simple sándwich mantenía a la familia con vida. Si te sobraba salsa, comías como reyes. No importaba de qué estuviera hecha, pollo, cerdo, incluso solo grasa y harina. Se convertía en el plato principal de un sándwich de pobre. Fría o caliente, se servía entre 2 rebanadas de pan. La salsa empapaba el pan blando, creando una comida pastosa y sabrosa sin desperdicios. A veces había trozos de carne o de patata, a menudo no. En las zonas rurales, la salsa se consideraba oro líquido, pues realzaba el sabor incluso del asado más pequeño del domingo. Convertía el pan de molde en comida de verdad. Y para las familias que apenas conseguían sobrevivir, ese sándwich era más que un almuerzo. Era la prueba de que nunca se tiraba nada. Los frijoles eran baratos, saciantes y duraban días. Y los frijoles fríos horneados entre pan constituían una de las comidas más extrañas, pero también más prácticas para el pobre. Se comían directamente de la lata o sobraban de la cena. Untados en pan tierno con quizás un chorrito de mostaza, formaban un sándwich pegajoso y sustancioso que podía llenar una panza con pocos centavos. A los niños les encantaba por su dulzor. Los adultos lo toleraban porque funcionaba. Algunas familias añadían cebolla, otras espolvoreaban queso si sobraba. La mayoría simplemente usaba lo que tenían. Una sola lata podía dar para varios sándwiches. No era gourmet, pero era honesto, y en aquel entonces, la comida honesta valía más que la sofisticada. ¿Cuántos de estos sándwiches recordarían tus abuelos, o quizá aún comerían hoy? Pregúntales y luego regresa y cuéntanos. Sus historias merecen ser contadas. Ni sopa ni sándwich. Esta antigua comida se improvisaba por necesidad. El pan se remojaba en leche tibia, a veces con azúcar, a veces con sal, según la familia. Para la versión sándwich se colocaban rebanadas gruesas de pan remojado en leche en capas y se trituraban, o se dejaban enteras y se comían abiertas como un sándwich de pudín. Era suave, de textura peculiar y reconfortante en las noches frías. Si se le añadía mantequilla, era un capricho. Y si se le añadía canela, era un sueño. Nacida de despensas vacías y largos inviernos, esta era la clase de comida que no parecía gran cosa, pero te dejaba lo suficientemente lleno como para dormir. Para muchos niños, era lo más parecido a la comida reconfortante que conocían. Papas hervidas sobrantes a la sartén, fritas en grasa de tocino o manteca, untadas entre pan. Las papas fritas eran calientes, crujientes y contundentes, sin aderezos extravagantes, quizás solo sal y un poco de cebolla. Esto era común entre mineros, agricultores y obreros que necesitaban calorías. Carbohidratos sobre carbohidratos no estaba de moda, era necesario. En familias donde la carne era escasa, un sándwich de papa frita era un festín. Servido con una taza de café aguado o agua, te ayudaba a sobrellevar largas jornadas y turnos largos. Hoy en día podríamos llamarlo sobrecarga de almidón. En aquel entonces era simple matemática, pan plus papa a estómago lleno. Y con eso bastaba. Si tenías una lata de tomates o unos cuantos frescos y un poco de grasa de tocino, podías preparar salsa de tomate. Barata, ácida e inolvidable. Una vez espesada con harina y sal, la vertías entre rebanadas de pan. Y listo. Un sándwich caliente de salsa de tomate llenaba el estómago de calor y sabor. A veces se comía abierto, otras veces prensado y para llevar. Era especialmente común en el sur, donde la gente aprendió a hacer algo de casi nada. La salsa de tomate era un alimento básico de la Gran Depresión, y el pan siempre estaba a mano. El sándwich completo costaba casi nada, pero te daba todo lo necesario para seguir adelante. Próximamente, sándwiches elaborados con ingredientes prestados, intercambiados o rescatados. Aquellos que se preparan cuando la alacena estaba vacía y la creatividad era la única receta que quedaba. Cuando el pan simple se volvía aburrido y el postre estaba fuera de alcance, el pan de pasas aportaba una variedad muy necesaria. 2 rebanadas, untadas con mantequilla y quizás tostadas si había leña para la estufa. Sin glaseado ni extras, solo el dulzor de las pasas y la textura de la mantequilla. Se sentía un poco como un pastel, pero aún así contaba como almuerzo. Algunas familias preparaban su propio pan de pasas con masa sobrante y pasas a granel. Otras usaban panes del día anterior de la panadería. Era lo más parecido a un pastel que muchas familias pobres conseguían. Comido lentamente, este sándwich era uno de los pocos caprichos que no parecían una concesión.
En los hogares pobres, incluso las pasas se sentían como un tesoro, y este sándwich las hacía brillar. Quizás la más cruda de todas, solo pan y mostaza, sin carne, sin queso, sin relleno. Era para los días en que la nevera estaba completamente vacía. La mostaza tenía un toque picante que hacía creer al cerebro que estabas comiendo algo con sabor. A veces los niños la pedían. La mayoría de las veces simplemente no tenían opción. Algunos añadían cebolla, otros la espolvoreaban con sal o azúcar, pero la versión básica era lo más básico posible. Suena desolador, pero ese era el punto. Cuando no había nada más, esto era el almuerzo, era comida. Y eso era todo lo que importaba. ¿Qué sándwich te impactó más? Porque lo has visto, comido o escuchado historias sobre él. Deja tu elección en los comentarios y sigamos compartiendo recuerdos. Cada asado dominical venía seguido de una semana de sobras, y una de las más preciadas, la grasa de la carne. Las familias guardaban la grasa endurecida de la carne, la untaban fría sobre pan, y quizás le añadían sal. Los afortunados también raspaban la capa de gelatina. Conocido en algunos hogares como pan y grasa, este sándwich era pura supervivencia, calorías, grasa y sabor de la nada. Era común en las familias de clase trabajadora de Estados Unidos y el Reino Unido. Parecía grasiento y gris, pero llenaba el estómago y hacía que la carne se estirara más de lo debido. Hoy en día, quitamos la grasa de la carne y la tiramos. En aquel entonces, era oro. Cuando se acababa la carne, el sabor se quedaba, y se quedaba entre dos rebanadas de pan. Lo que vino después no salió de las despensas, sino de despensas que ya estaban vacías. Cuando las alacenas se vaciaron, los sándwiches empezaron a parecer más una estrategia que un sustento. Esto ni siquiera era pan, eran galletas. Cuando se acabaron las hogazas y el dinero escaseaba más que nunca, las familias usaban galletas saladas como sustitutos del pan. Apilaban unas cuantas, les añadían ketchup y las apretaban. Crujientes, saladas, dulces, y lo justo para engañar a la mente y hacer creer que estaban comiendo una comida. A veces era mostaza, a veces solo mantequilla. A algunos niños les encantaba. Otros lloraban al masticarla. De cualquier manera se la tragaban. Estos eran el tipo de sándwiches que se preparaban cuando los padres no soportaban decir que no había comida. Hacían algo de casi nada. Y de alguna manera, incluso ese pequeño crujido entre galletas saladas les daba a las personas la fuerza para seguir adelante un día más. Parece una broma, pero no lo es. Las familias ablandaban el pan duro con un chorrito de agua caliente y luego le untaban un poco de mantequilla o grasa para restaurar la humedad y el sabor. Con suerte, el pan se tostaba primero. Este sándwich nació de la desesperación. Pretendía imitar una comida caliente y abundante cuando no existía. Algunas versiones incluían azúcar para endulzarlo, otras sal para que pareciera una sopa en forma de sándwich. El agua caliente ablandaba el pan lo suficiente como para masticarlo. Hoy en día podríamos tirar el pan duro, pero en aquel entonces se aprovechaba cada miga, cada corteza. Este sándwich no ofrecía sabor, ofrecía supervivencia, y la supervivencia era suficiente. El puré de maíz era un alimento básico de la depresión. Agua hervida, harina de maíz y sal. Las familias lo dejaban enfriar, lo cortaban en rodajas y luego lo freían hasta que quedaba crujiente. Ese trozo de puré se convirtió en el relleno de los sándwiches, especialmente en las cocinas sureñas. Servido entre pan, a menudo sin nada más, tenía un sabor arenoso y crujiente que resultaba pesado en el estómago. A veces se le añadía melaza o jarabe si se tenía, pero la mayoría de las veces era solo puré sobre pan. No se trataba de sabor, se trataba de usar la comida más barata posible de la manera más saciante. Hacía que rindiera, calentaba el estómago y hacía algo con harina de maíz, fuego y arena. Este sándwich no sabía muy bien, pero te mantenía saciado. Cuando la carne para el almuerzo era demasiado cara, el frasco de pepinillos en el fondo del refrigerador se convirtió en la estrella. Una o dos rebanadas de eneldo sobre pan con mantequilla o mayonesa se convertían en una comida ácida, crujiente y extrañamente satisfactoria. A veces los niños la pedían a gritos, otras la detestaban. Pero era barata, crujiente y no requería cocción. En algunos hogares se usaban pepinillos dulces en su lugar. Otros cortaban pepinillos por la mitad para que un solo pepinillo rindiera espacio en dos sándwiches. Cualquiera que fuera la variación, recordaba a la gente que, cuando las opciones eran limitadas, el ingenio entraba en juego. Hoy puede ser una moda gastronómica peculiar, pero en aquel entonces, un sándwich de pepinillos era lo que se comía cuando no había más opciones.
Si tuvieras que elegir uno de estos para probarlo, solo uno, ¿cuál sería? Escoge tu veneno en los comentarios. Veamos quién es valiente, quién nostálgico y quién simplemente curioso. Cuando no había suficiente para el relleno, a veces la gente simplemente freía el pan y lo convertía en el sándwich. 2 rebanadas crujientes y doradas, a menudo cocinadas en grasa de tocino o manteca, sin nada entre ellas. La textura crujiente, el borde salado y el olor a grasa frita le daban la sensación de algo más. Algunos lo llamaban sándwich de grasa o sándwich de nada, pero funcionaba. El pan frito era una forma de engañar a la mente y al estómago, haciéndoles creer que habían comido bien. Saciaba, se preparaba rápido y no requería ingredientes adicionales. Muchos abuelos aún recuerdan el olor, porque cuando el hambre llamaba a la puerta, el pan frito era la forma de mantener la puerta cerrada un poco más. Tomar una rebanada de pan duro, remojarla en leche tibia y comerla entre 2 rebanadas más frescas. Esa era la idea. Estaba pastoso, suave y extrañamente sustancioso. Algunos añadían azúcar para que supiera más a postre. Otros espolvoreaban canela, si tenían. Pero normalmente solo era leche tibia, pan y la necesidad de comer algo. Familias pobres de todo Estados Unidos transmitían esta receta discretamente, no porque estuvieran orgullosas de ella, sino porque funcionaba. Para los niños a veces reconfortaba. Para los adultos era un recordatorio de lo difícil que se había puesto la vida. Pero cuando el dinero se esfumó, este sándwich llenó el silencio con algo cálido y comestible. Nuestro tramo final incluye sándwiches que fueron en parte creatividad, en parte accidente. Y cada bocado cuenta una historia de personas que se negaron a pasar hambre, incluso cuando no tenían casi nada. Cuando comías un huevo y una cucharada de mayonesa, tenías una comida. Los huevos duros se picaban o se hacían puré con un poco de mayonesa y se untaban en pan. A veces se les añadía cebolla o mostaza, pero la mayoría de las veces solo era huevo y mayonesa, apenas lo suficiente para un segundo sándwich. Este sándwich aparecía en los almuerzos escolares, las loncheras y los picnics en la carretera. Los huevos eran proteínas baratas, sobre todo si tenías pollo. Y este era uno de los pocos sándwiches de supervivencia que no daban la sensación de ser tan triste. Tenía textura, sabor y un toque de dignidad. Hoy se llama ensalada de huevo. En aquel entonces, era solo el almuerzo. 29. Sándwich de Spam. El Spam era la carne enlatada que alimentaba a una nación durante la guerra y la depresión. Salado, estable y curiosamente adictivo, una sola rebanada rendía mucho. Frito, frío o incluso crudo de la lata, el Spam se ponía entre pan con mostaza, pepinillos o cualquier otro condimento. En Hawái, los Apalaches y las ciudades militares, los sándwiches de Spam se convirtieron en un clásico cultural. Pero en esencia, era comida de supervivencia. Una lata podía alimentar a una familia, y la gente se volvía creativa. Spam en cubos, Spam desmenuzado, Spam a la parrilla. Era asequible, estaba disponible y no se echaba a perder. Puede que ahora la gente bromee al respecto, pero mantenía los estómagos llenos y los corazones con la esperanza suficiente para aguantar un día más. 30. Sándwich de sémola fría. Cocinar la sémola, dejar que se enfríe y endurezca, rebanar, freír y hacer sándwiches. Ese era el proceso. La sémola fría, sobre todo la de la noche anterior, se convirtió en el relleno de los sándwiches en los hogares donde la harina de maíz rendía más que cualquier otra cosa. La sémola era barata, fácil de preparar y pesada. Freírla le daba más sabor y entre 2 rebanadas de pan ofrecía textura y peso. Algunos añadían jarabe o melaza, otros simplemente la salaban y seguían adelante. Los sándwiches de sémola fría eran especialmente comunes en el sur. A los niños no les gustaban, a los adultos tampoco, pero te llenaban. Y a veces ese era el único objetivo que valía la pena perseguir. ¿Genial? Ni de cerca. Efectivo, siempre. ¿Tu familia creció comiendo sándwiches como estos o quizás preparándolos cuando la situación se complicaba? Comparte una anécdota sobre sándwiches en los comentarios. Mantengamos vivos esos recuerdos. Suena extraño, pero era real. En algunos hogares, sobre todo en el sur rural, la mantequilla de cacahuete no era solo para sándwiches dulces. La gente cortaba cebolla cruda y picante y la cubría con mantequilla de cacahuete sobre pan simple. Era una mezcla de sabor salado, sabroso y cremoso, sorprendentemente satisfactorio cuando uno tenía hambre y pocas opciones. La cebolla le daba un toque picante y la mantequilla de cacahuete un sabor intenso.
Esta combinación probablemente surgió por necesidad, pero se mantuvo porque funcionaba. Puede que hoy sorprenda, pero para quienes crecieron con él, este sándwich evoca recuerdos imborrables, de presupuestos ajustados, barrigas llenas y padres haciendo lo que podían para que la comida durara. ¿Extraño? Claro, pero inolvidable de todos modos. Nunca se desperdiciaba comida, ni siquiera espaguetis fríos. Las sobras iban directamente entre rebanadas de pan al día siguiente. A veces los espaguetis se freían en una hamburguesa. Otras simplemente se rellenaban fríos. La salsa de tomate empapaba el pan, convirtiéndolo en una comida para llevar. A los niños no les importaba. Era una sensación rebelde, casi como cenar en lugar de almorzar. Si había queso, estaba derretido por encima. La mayoría de las veces, no. Pero incluso frío y desordenado, este sándwich estaba lleno de carbohidratos, sabor y algo cercano a la comodidad. Las familias pobres no tiraban la pasta. La prensaban, la doblaban y la convertían en combustible para otro día duro. No desperdiciaban nada, especialmente el trocito que aún sabía a alegría. El último panqueque del desayuno rara vez se desperdiciaba. Se convertía en pan para un sándwich de media tarde, relleno de mantequilla, jarabe, crema de cacahuete o incluso mermelada si sobraba. Algunos niños lo comían solo, doblado por la mitad como un taco. Otros apilaban 2 panqueques con lo que encontraban entre ellos. Era dulce, denso y curiosamente satisfactorio. Los panqueques fríos tenían una textura que hacía que el sándwich durara un poco más. Este a menudo se consideraba un capricho, incluso si provenía solo de sobras. Los hogares pobres convertían las sobras del desayuno en comidas completas, y el sándwich de panqueques fríos era un excelente ejemplo. No era bonito ni refinado, pero funcionaba. Estos dos últimos son más que simples sándwiches. Son la prueba viviente de que la supervivencia fomenta la creatividad, porque incluso cuando la despensa estaba vacía, el espíritu humano encontró la manera de crear algo de la nada. Cuando solo había migajas, se usaban. Las familias trituraban las galletas saladas o rancias que les sobraban, las mezclaban con un chorrito de agua o leche y las ponían entre las rebanadas de pan. A veces añadían una pizca de mostaza o incluso azúcar si se les antojaba dulce. El resultado era un desastre arenoso, salado y ligeramente pastoso, pero llenaba el estómago. Este sándwich era pura comida desesperada. Algo para masticar cuando el hambre azotaba y las alacenas resonaban. Nadie lo esperaba con ganas, nadie presumía de ello, pero mantenía el hambre a raya lo suficiente como para afrontar otro día. El sándwich de migajas de galleta no se hacía con orgullo, se hacía con lo último que quedaba, y eso lo hacía real. Sí, de verdad. Cuando no había absolutamente nada, ni carne, ni mantequilla de cacahuete, ni mermelada, ni mantequilla, algunas familias recurrían al sándwich helado, simplemente un trozo de hielo entre 2 rebanadas de pan. Les daba algo para masticar, algo frío, algo que les ayudaba a olvidar por unos minutos lo vacío que estaba todo lo demás. El pan se ablandaba y absorbía el agua, y aunque no llenaba, era algo. A veces se le espolvoreaba azúcar por encima si había, pero la mayoría de las veces era solo pan y frío. Este sándwich se recuerda menos por su sabor y más por lo que representaba, el fondo de la pobreza y la resiliencia que se necesitó para superarla. Estos sándwiches cuentan una historia de lucha, coraje y supervivencia. Nuestros abuelos lo vivieron, lo honramos recordándolo. ¿Cuál te quedó más grabado? Gracias por leer, hasta la próxima.